Protagonistas. Nuestro invitado de hoy vistió camuflado en el monte echando plomo. Luego vistió de blanco en los diálogos de paz. Y hoy viste de saco y corbata y a veces de civil en el Congreso de la República. Si yo les digo a ustedes, él es Julián Gallo Cubides, ustedes dirán, ¿ese señor quién es? Entonces rompamos el esquema, dejemos que sea él quien se presente a ustedes, televidentes. Buenas noches, Carlos, bienvenido. Muy buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes, agradecerles este espacio. Como lo dijiste, mi nombre es Julián Gallo Cubillos, ese es el nombre de bautizo, pero en las filas de la insurgencia fui conocido como Carlos Antonio Lozada. Carlos Lozada, ¿usted fue militante de las FARC por cuántos años? 39 años, desde el año 78 a la edad de 17 años ingresé y estuve allí hasta la firma del acuerdo de paz. ¿Cuántos años echando plomo en el monte así, plomo venteado con la fuerza pública? Bueno, yo de los 39 años duré la mitad del tiempo en el monte, después del año 2000, en los diálogos del Caguán, y estuve también en la red urbana Antonio Nariño en la ciudad de Bogotá. Bueno, dirán, ¿qué hace un ex militante de las FARC, hoy del Grupo Comunes, senador de la República? ¿Qué lo trae a Santander? Bueno, yo vengo a Santander a cumplir un compromiso de 12 conversatorios de paz en la UDES y en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, que tienen que ver sobre todo con la necesidad de la paz y la posibilidad de la reconciliación. Voy a estar con un excombatiente de las Autodefensas Unidas de Colombia en esos conversatorios. Con todo respeto, ¿usted cree que la gente sí les cree a ustedes hablar de paz? Con lo que se vive en el país, con la fuerte guerra que hay en el Catatumbo, con la guerra que hay en el Cauca, protagonizada por, no ustedes, por las disidencias de lo que usted alguna vez representó, que eran las FARC, ¿no? Pues es que la paz que nosotros firmamos, el acuerdo que nosotros firmamos, puso fin a un conflicto de 53 años. La guerra entre el Estado colombiano y lo que fueron las FARC en ese momento era el conflicto más duro, más difícil de solucionar en todo el hemisferio occidental. Hoy en día ese conflicto desapareció. ¿Usted cree que desapareció? Desapareció. Me da pena decirle lo contrario. Claro que sí. Es que y lo que vemos hoy en Arauca, en el Catatumbo. Son cosas distintas, la violencia que se vivió en los territorios y otra cosa, el conflicto entre lo que fueron las FARC y el Estado colombiano. Los resultados en términos de muertos, de sangre, de heridos, de desplazados, se muestran de la misma forma, pero las causas del conflicto, los orígenes del conflicto, los propósitos de ese conflicto se transformaron. Y eso, entre otras cosas, no entender eso es lo que en buena medida no ha permitido que se ofrezca una solución realista, objetiva, porque obedece a otros factores. Luego, la estrategia, tanto de combatirlos como de la posibilidad de una conversación para ponerle fin por la vía del diálogo, debe partir de esas nuevas realidades y no tratar de aplicar lo que se dio con nosotros a una realidad que hoy en día es distinta. Usted dice no entenderlo. El televidente que ya está en su casa mirándolo, escuchándolo, dice, pero ¿qué vamos a entender de lo que usted está diciendo si la realidad es otra? Estamos todavía en el baño de sangre más fuerte que hay en este momento, recrudecido, y lo protagonizan el grupo insurgente que en algún momento usted fue militante. No es el grupo del que nosotros... Uno de los actores, ¿no? Permítame, le preciso esto. 14.100 y algo exintegrantes de la FARC firmamos el acuerdo de paz. Sí. Hoy en día, más del 95%, digamos hasta el 95% de quienes firmamos el acuerdo nos mantenemos en el acuerdo. Ajá. Esos grupos mal llamados disidencias de las FARC, que operan hoy en día en unos territorios, son gente nueva que se fue incorporando y que cogieron, por decir algo, esa sigla de las FARC para sacarle provecho, pero la mayoría de quienes firmamos el acuerdo nos mantenemos en el acuerdo. O sea, la ideología de ellos no es ideología, sino es negocio. Es un negocio. Es que el error que se cometió, luego de que nosotros firmamos el acuerdo, llegó el gobierno de Iván Duque. El gobierno de Iván Duque tenía como objetivo no implementar el acuerdo de paz, lo dijo públicamente. Pasaron 4 años en que el Estado no ocupó los territorios. Nosotros salimos de esos territorios, si el Estado los hubiese ocupado, no estaríamos viviendo lo que hoy se está viviendo. El propio Ejército de Liberación Nacional reconoció la semana pasada, a través de un mensaje de su máximo comandante Antonio García, que ellos habían aprovechado ese vacío para financiar esos grupos, para fortalecerlos, para protegerlos, y
hoy en día están enfrentados entre ellos. Entonces allí ya no existe un conflicto entre una insurgencia que quiere llegar al poder para transformar la realidad económica, política, social, sino unos grupos que se disputan el control del territorio, el control de las finanzas, el control de la población, de manera que es otra realidad, y por eso yo digo que la estrategia de combatirlos y la estrategia de unas negociaciones tiene que partir de esas nuevas realidades, porque el conflicto se transformó. Perdónenme mi lectura, pero cuando ustedes estaban en el monte echando plomo contra la fuerza pública, secuestrando y haciendo las actividades que hacían la insurgencia, sobrevivían también de ese negocio, o sea, también era un negocio. ¿En qué se diferencia eso a lo que vivimos hoy en día, que también tiene esa secuencia? Porque las expresiones aparentemente son las mismas, ¿cierto? Pero las motivaciones son distintas. Ah, las motivaciones. En el mundo existe el delito político, sí, y se reconoce que el delito político tiene unas causas distintas a el delito común. Por eso los delitos políticos son amnistiables, los delitos políticos tienen un tratamiento distinto. Nosotros, cuando firmamos el acuerdo de paz, el Estado reconoce al firmar el Tratado de Paz con nosotros y la comunidad internacional que habían unas motivaciones ideológicas, unas motivaciones políticas. También reconocimos que en el desarrollo de esa guerra cometimos crímenes gravísimos de lesa humanidad, crímenes de guerra que ya no pueden ser amnistiables, y por eso precisamente surgió la Jurisdicción Especial para la Paz, para juzgar esos delitos que no son amnistiables. Pero atendiendo a esas motivaciones originales de orden político del conflicto armado, se pudo hacer un acuerdo de paz. Hoy en día hay que entender que esos grupos no tienen esos objetivos altruistas, no tienen objetivos políticos, y por lo tanto hay que darles otro tratamiento, pero buscar, además de la persecución militar y policial, soluciones por otros caminos, como el sometimiento a la justicia, para que el Estado pueda, en el punto 3, en la introducción del punto 3 del acuerdo que nosotros firmamos, se dice claramente que al firmar la paz, ¿cuál es el máximo objetivo? Que por primera vez en la historia de nuestro país tengamos un Estado nacional, es decir, un Estado que controle el territorio, que tenga el monopolio de la fuerza y de las armas, que tenga el monopolio de la justicia y que tenga el monopolio de la hacienda pública. Si nosotros tomamos hoy la región del Catatumbo o cualquier otra región, el Cauca, el Chocó, el Meta, el Caquetá, vamos a encontrar que hay partes del territorio en que el Estado no cumple esa función y la cumplen los grupos ilegales, a su manera. Entonces, por eso la paz debe ser la posibilidad de construir un Estado nacional que por fin, en medio de las diferencias que tenemos como nación, nos podamos unificar. Senador, preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿El Estado les cumplió a ustedes en el acuerdo de paz? Hasta ahora no nos ha cumplido. ¿Y usted cree que la gente, el pueblo, le cree a usted hoy en día, desde el Congreso o las visitas que ustedes hacen en las regiones, que la gente no le dice guerrillero, paramilitar, o lo insultan, secuestrador, violador, todos los insultos? ¿Ustedes creen que eso ya se borró del colectivo de la gente y que lo ven hoy diferentes a ustedes? Nosotros llevamos ya 8 años luego de la firma del acuerdo de paz. En estos 8 años hemos tenido la posibilidad de movernos por todo el territorio, y desde luego que hay gente que nos odia, para decirlo con claridad. Hay gente que sigue teniendo, digamos, el referente de lo que fue la confrontación, pero cada día también sentimos que hemos ido logrando un reconocimiento porque nos hemos mantenido firmes y consecuentes en el compromiso que firmamos, a pesar de que el Estado no nos cumplió, a pesar de que nos han asesinado más de 440 compañeros y compañeras luego de la firma del acuerdo. Y esa posición no la vamos a cambiar, nos vamos a mantener firmes en ese compromiso. ¿En qué no les cumplieron? La sí, seguridad. Perdón, yo le digo, perdón. Dice usted, el Estado no nos cumplió. El común de la gente en la calle los ve a ustedes. Usted anda con un esquema de seguridad que es asombroso por las amenazas que asumo tiene contra su vida. Los recursos que saca el Estado colombiano, que pagamos nosotros con los impuestos, que esos televidentes dicen, señores, que nosotros le estamos pagando su seguridad, pero usted violó, mató, asesinó, bueno, todo lo que los indilgan. Eso no es un compromiso muy fuerte, eso no es un gasto. Eso fue parte del compromiso que hicieron, pero es que no se trata de mi persona. Se trata de garantizar que un proyecto político al que se le negó la posibilidad a mediados del siglo pasado de surgir, y como consecuencia de eso se da el alzamiento armado, para que regrese, digamos, a la reincorporación política, se necesita darle unas garantías. Han asesinado 440 compañeros.
30 años atrás, cuando nosotros hicimos los acuerdos con el mismo Estado de la Uribe, se lanzó el proyecto de la Unión Patriótica. Hoy en día el Estado está condenado por el genocidio de la Unión Patriótica, más de 5.000 integrantes asesinados. Este Estado no ha cumplido. No ha habido entrega todavía, se pactaron 3 millones de hectáreas para los campesinos. Este gobierno, el actual, que es el que más ha entregado, va en la cifra de 230.000 hectáreas, que es hartísimo, pero todavía es insuficiente. Se pactaron un catastro multipropósito, no se ha logrado avanzar. ¿Para qué? Para saber cuánta tierra tiene Colombia y en manos de quién está. Se acordó sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. No ha sido posible que se avance en ese propósito cuando más de 95.000 familias firmaron ese acuerdo de sustitución voluntaria. El Estado no les cumplió. Apenas ahora, con la crisis del Catatumbo, está llegando el Estado a decirle a esos campesinos, les vamos a sustituir, pero han pasado 8 años. Desafortunadamente tenemos un Estado que no cumple los acuerdos de paz, no solo con nosotros, miremos hacia atrás y verá que el M-19 firmó un acuerdo de paz. El hoy presidente fue integrante de esa organización, pero les mataron el primer candidato presidencial, Carlos Pizarro. Asesinaron también al líder de las guerrillas del Llano, Guadalupe Salcedo, luego de que firmaron un acuerdo de paz. Es decir, aquí ha habido una tradición de incumplimientos de los acuerdos de paz. Los que firmaron el acuerdo con Álvaro Uribe Vélez, los paramilitares, los traicionaron y los extraditaron para que no se conociera la verdad. Y a los integrantes de base de esa organización pagaron cárcel, salieron y hoy en día están excluidos de cualquier posibilidad social porque les mantienen los antecedentes, no tienen posibilidad de reincorporación socioeconómica. Este Estado no cumple los acuerdos. No cumple los acuerdos, pero bueno, les están cumpliendo en parte. ¿Y ustedes sí han cumplido con las víctimas? Nosotros hemos comparecido a todas las audiencias que nos ha citado la Jurisdicción Especial para la Paz. Hace 3 meses dimos a conocer un comunicado donde le dijimos a la Jurisdicción Especial para la Paz que los exintegrantes del secretariado, es decir, los 7 máximos dirigentes de la FARC en su última dirección, incluida mi persona, renunciábamos a la presunción de inocencia, que es un derecho universal, para que se nos sancione como está establecido en la JEP. Y la JEP no nos ha querido responder sancionándonos. Es decir, en este momento somos nosotros lo que le estamos pidiendo al Tribunal para la Paz que nos sancione, y el Tribunal está diciendo, que lo dijo la semana pasada el magistrado presidente, que porque Estados Unidos va a recortar la ayuda de 16.000 millones, se acabó Said, que no nos van a hacer posible sancionarnos, cuando se han gastado más de 3 billones de pesos en estos 8 años. Carlos Lozada, ¿cuántas víctimas reconoció usted en la JEP? No, nosotros hemos reconocido cómo está concebido el acuerdo de paz en términos de justicia, que nosotros, por haber sido la última dirección, asumimos todos los señalamientos, las acusaciones que se hagan contra la organización. ¿Cuántas llevan acusaciones? No, pues es que la JED abrió, hasta ahora ha abierto 11 macrocasos. Nosotros hemos dicho, nosotros asumimos la responsabilidad política de todo lo que sucedió en el conflicto. Eso no tiene precedentes en el mundo. O sea, todas las vidas de estos 40 años. Independientemente de donde se hayan dado, de las circunstancias, nosotros las estamos asumiendo porque ese fue el compromiso que hicimos al firmar ese acuerdo. Bueno, vamos enseguida a avanzar no solamente en este, sino en otros temas importantes para la región. Hacemos un breve break comercial y ya retornamos aquí con este invitado en Protagonista. Retornamos nuevamente aquí con nuestro invitado Carlos Lozada, senador de la República, exmilitante de las FARC, hoy Partido Comunes. Señor Lozada, estamos hablando de la JEP, de las víctimas, del proceso de paz. Usted, como Carlos Lozada, ¿cuánto ha puesto de su pecunio, de lo que tiene para reparar víctimas? Que le diga al televidente, yo he cumplido, aparte de pedir perdón, he reparado. Es que la reparación, como quedó contemplada en el acuerdo, que quien repara es el Estado. Nosotros ¿usted no va a pagar un pesito ni nada? Nosotros entregamos los bienes que estaban, que hacían parte de la economía de guerra, se lo entregamos al Estado. De ahí en adelante es al Estado a quien le corresponde monetizar esos bienes y indemnizar a las víctimas. Pero nosotros como personas, porque nosotros no estábamos en la política alzados en armas para enriquecernos.
Nosotros no éramos un grupo mafioso. Pero hoy viven ricos, porque por lo menos usted le va bien. Senador de la República, gana un buen sueldo. Vive uno del sueldo que tenemos, porque nosotros no tenemos ninguna otra pero es un buen ingreso. sueldo. Ya quisiera pero por yo supuesto entonces que es un buen, y el televidente también diría, pero si ustedes están sentados allá en el Congreso, ¿cómo hace usted para que la gente le crea un proyecto de ley que usted presenta si usted representa para la gente lo que hablamos ahora rato? Voy a hacer una confesión. Yo fui secuestrada por ustedes. Yo fui víctima, sufrí las consecuencias, el dolor, mi familia, y eso marcó mi vida y la vida de mi entorno. ¿Y cuántas personas más que hemos sido víctimas del secuestro, que hemos vivido lo que ustedes nos provocaron, nos sentimos así, vacíos? Yo lo perdoné y hoy lo perdono. Bueno, y te agradezco mucho. Hoy lo perdono. Pero quiere que le diga cómo olvido y cómo veo mi realidad como televidente, víctima de un secuestro, de que no ha cambiado nada. Ustedes los ve uno muy bien, creciendo, evolucionando como grupo político, como personas, pero las víctimas más hundidas cada día. Mire, nosotros, y para el caso del secuestro, que es tal vez el macrocaso más avanzado en la Jurisdicción Especial para la Paz, no solamente asumimos la responsabilidad, sino que nos comprometimos a esclarecer hasta donde sea materialmente posible los hechos de las víctimas que se han acreditado. ¿Cómo creernos a nosotros? Bueno, porque a pesar, digamos, de las dificultades, nos hemos mantenido firmes en ese compromiso. Y le decía yo al comienzo, nosotros no vamos a retroceder en esa decisión que tomamos. Nosotros nos comprometimos con la sociedad colombiana y la comunidad internacional a que íbamos a hacer todo lo posible de aquí en adelante para garantizar, digamos, que ese acuerdo se materialice. ¿Cuántos de ustedes se acogieron al proceso de paz? ¿Me decía cuántos? 14.100 y algo. ¿Y de esos 14.000 cuántos tienen hoy empleo? Yo creo que hay más del 90% de la gente nuestra que está sin empleo. ¿Sabe cuántas víctimas hay reconocidas en el conflicto armado por la unidad de víctimas? ¿Cuántas? Más de 8 millones de víctimas. ¿Y cuántos creen que de esos? Pero permítame, le hago esta precisión. Esas más de 8 millones de víctimas no son víctimas de las FARC todas, son víctimas obviamente del conflicto armado, por eso hablamos del conflicto armado. Y entre esos, el Estado colombiano, ¿cierto? Los paramilitares, por supuesto la insurgencia. Entonces, la paz lo que busca es precisamente eso. ¿Cuál es la mayor obra de reparación que nosotros podemos hacer? Mantenernos consecuentes con el acuerdo de paz. Hoy son parte del gobierno. ¿Qué lectura hacen de este gobierno que tiene una de las crisis para el televidente, pues para el habitante común del pueblo? Es una crisis muy fuerte, no hay recursos, acaban de anunciar que no hay plata para el PAE, que en muchos municipios los niños no tendrán alimento hasta después de marzo, no hay recursos y ustedes forman parte de este gobierno. ¿Qué decir? Bueno, nosotros, quiero hacer una precisión antes de responderte. Nosotros apoyamos este gobierno, en eso estamos totalmente claros. ¿Lo siguen apoyando? Lo seguimos apoyando. No hacemos parte del gobierno porque ningún miembro de Comunes en este momento ni es parte del gabinete ministerial, ni tenemos a cargo ninguna institución gubernamental. Pero apoyamos el gobierno. ¿Lo apoyamos por qué? Porque creemos en la agenda del cambio, creemos en la propuesta política del presidente Gustavo Petro. Efectivamente, no hay recursos. ¿Por qué no hay recursos? Porque le tocó asumir uno de los periodos más endeudados que teníamos producto del anterior gobierno. Se radicó el año pasado, a fin de año, una ley de financiamiento que buscaba obtener recursos y los partidos de oposición le negaron esa reforma al gobierno. Y hoy en día esos mismos partidos que le negaron la posibilidad al gobierno de tener los recursos le están diciendo que por qué no tiene plata para ejecutar sus políticas. Entonces, en esa discusión que hay, en medio de la polarización que tenemos, muchas veces todo ese ruido mediático no deja realmente que a la gente le llegue la información real, verás. Pero le llega a uno real. Vimos al presidente con su propia vicepresidenta diciéndole, a mí no me respetan, su ministra diciéndole, a mí tampoco me respetan. No hay. ¿Usted sí cree que este gobierno, usted que está dentro de esa esfera, sí, en el tiempo que le queda, sí va a arrancar con algo en este país? Yo creo que lo que vimos ayer es muy positivo. Por primera vez en la historia de Colombia, donde la política de los gobiernos, de los que gobiernan, siempre se teje en la oscuridad, a puerta cerrada, poder nosotros presenciar en vivo y en directo
una sesión del Consejo de Ministros donde el presidente claramente le llama la atención a cada uno de estos funcionarios y los conmina pues a que cumplan. Pero esa con las lectura metas. le queda a usted. Es muy positiva. Al televidente le queda otra lectura. No, yo creo que no. ¿No? Los medios tienen otra lectura que es ok. distinto. Es que los medios siempre presentan su versión mediada, valga la redundancia, ¿cierto? Por su apreciación. Pero El si es que, señor, televidente- detrás de los medios quienes estamos somos Claro. seres humanos del común y corriente. Por O sea, mi supuesto, lectura es... pero todos tenemos intereses, todos tenemos interés. Que el colombiano de a pie pueda Que el país le vaya pueda directamente sentarse y presenciar y juzgar, porque es que creen que la gente no tiene capacidad de pensar, de discernir, de analizar. Resulta que sí, la gente tiene esa capacidad. Obvio. Entonces, que aparezca la gente allí viendo de manera directa, se puede hacer su propio juicio. Entonces, no necesariamente lo que te parece a ti es lo que le parece a la señora de al lado, sí, a la pero vecina. señor, pero es que Claro. el propio juicio es Claro. mujeres que se están quejando, represento a las mujeres, Sí. están diciendo estamos siendo maltratadas y el señor se para y dice queda nombrado quien queda nombrado. Entonces, el rechazo, ¿dónde está el respeto o la igualdad o ese equilibrio? Que bueno, eso no es No, problema claro. nuestro porque ya es problema de Santa Esferas, pero es una realidad. No, claro, pero a ver, siendo de defensor de la posición del presidente Gustavo Petro, porque creo en lo que él dice, mire, puede ser que sea el señor Benedetti, quien sea, es un ser humano, tiene defectos, tiene errores, pero aquí en el gobierno está cumpliendo esta tarea. Y hay algo que me parece a mí que es muy aleccionante desde el punto de vista ya político, y es quien no esté de acuerdo con esas decisiones, pues se puede hacer un lado. Acaban de anunciar, ¿cierto?, que presentó su renuncia irrevocable el director del DAPRI, doctor Jorge Rojas. Me parece que es una posición digna, consecuente. Yo no estoy de acuerdo con la decisión porque las funciones que le entregaron al señor Benedetti, de alguna manera, no me parece, me voy del gobierno. Bueno, esa es una posición consecuente. El tema es interesante, largo, pero el tiempo es corto. 3 temas básicos rápidos. ¿Para dónde va Colombia? Catatumbo, una región que nos duele a nosotros por la cercanía, por las familias que compartimos los 2 departamentos. Ese es un tema puntual. ¿Ahí qué? Bueno, ¿para dónde va Colombia? Yo creo que Colombia entró en una etapa de transición con este gobierno de Gustavo Petro. Nosotros llevamos 200 años de gobiernos de derecha, 200 años de gobiernos cooptados por una élite que cogió el poder en Colombia luego de la guerra de independencia. Ahí se produjo un quiebre. Colombia va hacia un sistema de alternancias. Nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a tener gobiernos de izquierda, gobiernos de centro, gobiernos de derecha, y eso seguramente va a llevar a que Colombia por fin salga de ese embudo en que lo tenían esa élite que gobernó por más de 200 años. ¿Usted cree que el Catatumbo, la guerra en Cauca, va a acabar? Yo creo que la violencia en Colombia va a terminar cuando logremos finalmente entender que esos fenómenos no son algo de la izquierda, de la derecha, porque ¿qué es lo que sucede? Yo estuve el sábado en la ciudad de Cúcuta reunido con los dirigentes del partido de allí del departamento y dirigentes sociales y campesinos de allá, de la región del Catatumbo, que fueron base social nuestra de las unidades de la FARC cuando estaban en ese territorio. Y nos comentaban lo siguiente, dice, mire, allí lo que se está dando es producto de que el Estado, luego de que salieron las FARC de esos territorios, no ocupó ese territorio. Y entonces se generó ese conflicto entre organizaciones y bandas ¿Y armadas. qué lo acaba? Si hay un negocio grande, lucrativo que llama el narcotráfico. Claro, pero ¿por qué la gente cultiva hoja de coca? Porque el Estado no ha llegado con carreteras, con salud, con educación, con apoyo, con Entonces, Sí, no va a acabar nunca lo que usted dice que va a haber paz algún día no, desde que la gente cambie, ¿no? Yo creo que sí, el Estado sí tiene capacidad, le ha faltado es voluntad política a la clase que gobierna. Si el campo cada día está más depreciado, uno de los personas muertas hace unos días en masacre era un señor que se grababa en TikTok con joyas, sembrando cultivos y decía que sembrar papa y yuca no era negocio, que era mejor negocio sembrar la coca y la amapola. El renglón de la economía que más creció el año pasado fue la agricultura, 10 punto algo. Entonces, si llevamos desarrollo al campo, si le llevamos al campesino la posibilidad, el campesino no es un narcotraficante, el campesino es un cultivador. Okay. Si a él le va mejor cultivando papaya en vez de coca, pues va a cultivar papaya. Llevan Eso 2 años, ustedes en el Congreso han podido hacer algo de eso, de No, llevar llevamos algún 6 años, llevamos 6 años. 6 años, perdón. ¿Han podido en 6 años, no han logrado en 6 años
llevar eso, creen que lo que les queda lo pueden hacer. El papel de los congresistas, ¿cierto?, es legislar, es sacar leyes. Por eso. Le corresponde al Ejecutivo hacer. Fueron ¿Qué 4 años del gobierno de... ¿Qué leyes ha hecho como para qué? Bueno, para allá voy. En estos 6 años, ¿qué se ha logrado avanzar? Se declaró al campesino como sujeto especial de derechos. ¿Qué significa eso? Que de ahí en adelante los campesinos, los gobiernos están obligados a garantizar políticas públicas que le lleven al campesino vías, acceso a tierras y a todos los beneficios, digamos, que le eran negados al campesino. Se creó la jurisdicción agraria. Esa jurisdicción agraria es la posibilidad de llevarle al campesino la justicia allá al territorio y no que los problemas por la tenencia, la utilización y la propiedad de la tierra sigan generando violencia, que es lo que más se produce en el campo. ¿Cómo nos afecta esta crisis con Estados Unidos económicamente al acabar USAID y todos los fondos que patrocinaban proyectos como los que usted menciona? Bueno, yo creo que este tema de la cooperación internacional y específicamente de la llamada ayuda del gobierno de los Estados Unidos, primero hay que precisar que no se trata de ninguna ayuda. Los Estados Unidos invirtieron aquí en décadas pasadas 10.000 millones de dólares en la guerra, en el Plan Colombia, en la guerra contra nosotros, contra los campesinos, contra las regiones agrarias. 10.000 millones de dólares. Luego, esas pequeñas cifras que enviaban ahora en forma de ayuda, deberían triplicarla, multiplicarla por 100 como una forma de reparación, de que dinero de los Estados Unidos hayan ido a tropas y a unidades militares que hoy en día sabemos estuvieron envueltas en masacres, en falsos positivos, en casos como la Escombrera. Esa debería ser la política real del gobierno de los Estados Unidos en este momento frente a Colombia. O sea, ¿usted cree que el presidente Petro lo está haciendo bien en la postura frente al presidente Donald Trump y que eso no afecta? No, por supuesto que lo está haciendo bien, porque es que la dignidad de los pueblos no tiene precio. ¿Y los empresarios aquí nos acostumbraron a con nosotros, los aranceles? A nosotros aquí nos acostumbraron a que teníamos que arrodillarnos para defender los intereses de unos empresarios. No, la dignidad de los pueblos tiene precio, porque entre otras cosas la independencia que logramos fue sobre la sangre de patriotas, hombres y mujeres que la conquistaron en la guerra de independencia. Y usted tiene carácter, nos quedan 30 segundos, ¿qué es lo que va a hacer acá? ¿Charlas? Vengo a participar en 2 conversatorios sobre paz y reconciliación y a visitar las comunidades de la región de García. Que le vaya muy bien y que no me lo vayan a abuchear tanto. Muchísimas gracias. Señor Lozada, muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, los dejamos ahora con un sorteo más de La Culona Noche.